Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, para muchos, se siente como una especie de cuenta atrás silenciosa. La crisis profesional que acecha al acercarse a los 40. Mm, Y para explorarla, tenemos sobre la mesa un artículo que no se anda con rodeos. Se titula La agonía de acercarnos o rebasar los 40. Lo firma Ronald Echeverría, un experto en recursos humanos que le pone palabras a una ansiedad, muy real. es un texto muy potente, sí, porque aborda algo que, a ver, se suele sufrir muy en silencio. Nuestra idea hoy es desmenuzar un poco las ideas de Echeverría para entender este fenómeno que él llama edadismo. Exacto. Veremos el golpe emocional que describe, nos meteremos en el debate de si la culpa es de la persona o del mercado y luego le daremos la vuelta para analizar las fortalezas que, irónicamente, se alcanzan justo a esa edad. Y todo con la lupa puesta en el contexto de los países latinos, donde parece que el problema pica más, ¿no? Justo ahí. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por el título, por esa agonía. El autor no elige la palabra al azar. Pinta un cuadro muy oscuro de lo que significa buscar trabajo cuando el 4-0 está en el horizonte. Es que no lo es. Habla de una cuenta regresiva. Sí, Y el lenguaje que usa es casi clínico. Describe síntomas que van, bueno, mucho más allá de la simple preocupación. ¿a qué te refieres con clínico? Pues habla de abatimiento, de cambios de humor bruscos, de inseguridades que te carcomen la confianza. Llega a mencionar algo tan grave como el estrés postraumático en los casos más extremos. O sea, no es una exageración, es el reflejo de un rechazo sistémico. Claro, y lo aterriza en cosas muy del día a día. La falta de sueño, la ansiedad que te cierra el estómago. Me llamó la atención una frase que usa, que es demoledora. No nos aguantamos ni nosotros mismos. Durísima. Es que describe cómo esa presión interna termina por dinamitar las relaciones con la pareja, con los amigos. Con todos. Y a todo ese cóctel emocional le añade la angustia económica, las cuentas pendientes. Es un círculo vicioso. Totalmente. Y lo que resulta fascinante y a la vez muy triste es cómo describe las estrategias de supervivencia que la gente adopta. ¿Te refieres a lo de negar la edad? Exacto. Son mecanismos de negación para intentar, de alguna forma, parar el tiempo. Menciona algo que todos hemos visto o hecho: quitar la fecha de nacimiento del currículum. Totalmente. O esa fijación con lo que él llama el eterno número mágico, el 39. Sí. Es como si cruzar esa barrera te convirtiera en otra cosa, en alguien menos valioso para el mercado. Y por supuesto lo más visual, el tinte para ocultar las canas. Son pequeños actos de rebeldía, ¿no? Contra un sistema que te juzga por tu carnet de identidad. Sí, pero el autor es muy tajante aquí. Dice que son tácticas ilusorias. Es que lo son. Es intentar tapar el sol con un dedo. Mm, Porque aunque son gestos comprensibles desde lo humano, no cambian la percepción del mercado. La realidad que él describe es que cada año que pasa, estadísticamente, las puertas que se abren son menos. Son un parche para una herida mucho más profunda. Es que estas tácticas son desgarradoras, porque en el fondo la persona sabe que no funcionan. Y eso me lleva a la pregunta que plantea el autor, que es casi existencial. ¿La culpa es mía por envejecer? ¿O es el mercado el que está enfermo? Del mercado. De un fenómeno que él bautiza como edadismo. Y para describirlo usa una palabra brutal: ponzoña. Ponzoña. Sí, dice que es un veneno que ha contaminado las políticas de reclutamiento de muchísimas empresas. No lo ve como un sesgo, sino como un veneno activo. Es una palabra durísima. Me pregunto si el autor cree que los reclutadores son, digamos, malvados o si simplemente están atrapados en un sistema que les obliga a buscar lo barato y rápido. Pues él no hace una acusación abstracta. Desmonta tres grandes mitos. A ver, El primero, la idea de que las competencias disminuyen con la edad, algo para lo que según él no existe ninguna evidencia sólida. Es más una creencia que un hecho. ok. El segundo, el mantra de que los profesionales de más de 40 son caros e inflexibles. El clásico. Cobra mucho y no va a querer aprender cosas nuevas. Justo ese. Y el tercero, que quizá es el más pernicioso, es la tendencia a generalizar, a meter a todo un grupo demográfico en el mismo cajón, como si todos estuvieran cortados con la misma tijera. Se ignora por completo que cada persona es un universo. Espera un momento. O sea que el problema no es solo un prejuicio humano, sino que hemos programado máquinas para que sean prejuiciosas por nosotros. Porque el autor habla de los sistemas ATS.
los Applicant Tracking Systems. Eso es otro nivel. Precisamente. Ahí es donde la discriminación se vuelve invisible y automática. Explica que estos sistemas, que son el primer filtro en casi todas las grandes empresas, a menudo se configuran para descartar candidatos por defecto a partir de una edad. O sea que ni siquiera te ve una persona. Nadie. El simple hecho de poner tu fecha de graduación ya te puede dejar fuera sin que un solo ser humano haya visto tu perfil. Es una locura. Porque la tecnología que debería ayudarnos a ser más objetivos se convierte en un arma de discriminación masiva. Y lo más irónico, como señala el texto, es que esto va en contra de la ley en muchos lugares, ¿no? Menciona la legislación en Estados Unidos o en la Unión Europea. Y ahí está el nudo del asunto. Aunque en el papel hay marcos legales que protegen al trabajador, la realidad que describe el autor para los países latinos es muy diferente. La discriminación sigue ahí, a veces descarada, a veces disfrazada, expulsando del mercado a gente en la cima de su capacidad. La tecnología, en este caso, amplifica un prejuicio que ya existía. Vale, el panorama es, bueno, bastante desolador. Pero aquí es donde el artículo da un giro de 180 grados. Totalmente. Después de pintar esta realidad tan cruda, se dedica a reivindicar el valor de estos profesionales. Es como si dijera: el mercado está ciego, dejen que les explique lo que no están viendo. Es un cambio de tono total. Es un acto de justicia. El autor afirma, con todas las letras, que a los 40 las facultades de una persona están en todo su esplendor. Argumenta que a esa edad se tiene una combinación única. Todavía se es joven física y mentalmente, pero con una capa de experiencia y criterio que es imposible tener a los 25. Entiendo el argumento, pero en la práctica, un reclutador podría decir: la experiencia no siempre es buena. A veces significa estar anclado en el pasado. ¿Qué dice el autor para rebatir eso? Lo interesante aquí es que el autor agrupa estas ventajas en dos categorías: las medibles y las intangibles, que quizás son las más valiosas. Ajá. En el primer grupo está la experiencia práctica, el criterio para tomar decisiones bajo presión, la capacidad de resolver un problema porque ya has visto 10 parecidos antes. Claro, el famoso oficio. Exacto. Y en el segundo grupo, el de los intangibles, destaca dos cosas. Primero, la inteligencia emocional. Habla de una personalidad más asentada, con mayor dominio propio, la capacidad de navegar la política de una oficina, de no prenderle fuego a todo cuando un proyecto se tuerce. Y las habilidades blandas, ¿no? Justo, las soft skills, que según él están mucho más desarrolladas y son, paradójicamente, las más difíciles de enseñar y las más decisivas para el éxito. Además, menciona un punto que me parece clave y que las empresas obsesionadas con la rotación parecen olvidar: la fiabilidad. La lealtad. El texto sugiere que son profesionales más leales, que ya han pasado su etapa de experimentar y buscan estabilidad. Quieren construir, no solo saltar al siguiente barco. Y para empaquetar todas estas ideas, usa una metáfora genial. Dice que los profesionales de esta edad son un mejor cóctel para cualquier empresa. Me encanta esa imagen del cóctel, porque no se trata de tener más de un ingrediente, sino de la mezcla correcta, ¿verdad? Exacto. Es la diferencia entre un trago simple y algo con complejidad. La experiencia es la base, la madurez es el toque que equilibra, y la fiabilidad es lo que le da cuerpo. Es una gran forma de visualizarlo. Totalmente. Un buen cóctel no se improvisa, requiere tiempo. El problema, como argumenta el autor, es que muchos reclutadores hoy parecen preferir la bebida energética, un chute rápido y barato, aunque luego venga el bajón. Han perdido el paladar. Y esa ceguera del mercado nos lleva a la última parte del análisis, que se centra específicamente en Latinoamérica. El autor sostiene que aquí el problema no es solo de mercado, sino que las raíces son más profundas, culturales y económicas. Sí, aquí es donde conecta todos los puntos. Identifica dos grandes aceleradores del problema. Por un lado, un factor cultural, que él llama un arraigado culto a la juventud. Hay una obsesión con lo nuevo, lo joven, lo disruptivo, a veces sin importar si es eficaz. Una especie de brillocracia, el gobierno de lo que más brilla, aunque sea superficial. Podría decirse así, sí. Y el otro factor es económico, la falta de una estructura empresarial robusta. O sea que no hay suficientes empresas. O no las que deberían. La escasez de inversión para crear compañías que necesiten mano de obra altamente cualificada. Cuando no hay suficientes puestos de calidad, la competencia se vuelve una carnicería. Y esto nos mete en una paradoja completamente absurda que describe el autor.
Mm, Por un lado, se descarta al joven por no tener experiencia. Y por otro, al que llama el joven senior, el de 40, se le descarta por ser supuestamente caro o por el prejuicio de que no se adapta. es un callejón sin salida, un sistema que no funciona para nadie, ni para el que empieza ni para el que está en su mejor momento. Exacto. Y sobre el tema de la tecnología, el autor lanza un dardo envenenado. Señala la tremenda ironía de dudar de la capacidad tecnológica de una generación que, literalmente, diseñó y produjo las herramientas de la transformación digital. Es un punto brillante. No son inmigrantes digitales, son los arquitectos del mundo digital. Justo. Entonces, si el problema de las competencias no es generacional, ¿dónde lo sitúa el autor? Dirige la mirada a otra parte. Dice que el problema no está en la gente, sino en el sistema educativo. Culpa a la academia y los sistemas de educación no actualizados que no preparan a las personas para las necesidades reales y cambiantes del mercado. Con lo cual la solución que propone no tiene nada que ver con la edad. Nada en absoluto. Su propuesta es simple y radical. Analizar caso por caso. La aptitud, insiste, no está en la fecha de nacimiento. La clave, si la persona tenga 25, 40 o 60, está en un ciclo constante de aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender. ¿La capacidad de adaptación, vamos? Esa es la verdadera competencia en el siglo XXI. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje que nos propone este artículo, nos encontramos con una desconexión brutal. Por un lado, la angustia y el talento desperdiciado de profesionales en su punto más alto. Ujú. Y por otro, un mercado laboral que, cegado por prejuicios y algoritmos, se está perdiendo ese mejor cóctel del que hablábamos. Ese es el corazón del argumento. El mensaje final es que la competencia no tiene edad. Ligar el valor de una persona a su fecha de nacimiento es, además de injusto, una pésima estrategia de negocio. De hecho, el autor cierra con un brindis, un salud, dedicado a esas empresas valientes que van a contracorriente, las que tienen lo que él llama una legítima marca empleadora, porque apuestan por el talento senior. Y descubren que, al hacerlo, no solo hacen lo correcto, sino que obtienen resultados extraordinarios. Ajá. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que el texto no hace explícitamente, pero que, bueno, flota en el aire. A ver, El artículo se centra mucho en la oferta de valor del trabajador de más de 40, pero ¿y si le damos la vuelta y miramos a la demanda? a la empresa. Exacto. Si la cultura de una empresa se basa en el cambio por el cambio, en el resultado inmediato y en el pensamiento a corto plazo, ¿es esa empresa siquiera capaz de reconocer y mucho menos de aprovechar la profundidad y la estabilidad que ofrece un profesional con experiencia? Es una buena pregunta. Quizá el problema no es solo que no puedan ver el valor, sino que han creado un ecosistema donde ese tipo de valor simplemente no puede prosperar.